Hechos 7:53. Hechos 7:53. Hechos está antes que Hebreos. Hechos 7:53. Hechos 7:53. Dice. A ver, comienza vosotros, ¿no? Dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Quién ha recibido por disposición de los ángeles? Dice, vamos a leerlo ahora. Dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Qué ha recibido por disposición de los ángeles? La ley. Ok, sucede lo siguiente, que Moisés subió al monte Sinaí. Imagínense a Moisés con su palo, con su barba, estaba subiendo y no podía más porque bien alto en el monte Sinaí, y de pronto se ve envuelto en la gloria de Dios y ve un ángel bajando. Y en ese momento ve que el ángel tiene en su mano como un rollo, y ese rollo es la ley de Dios. Dios le dio a los ángeles la ley, y por disposición. ¿Qué es una disposición? Es una orden o consigna. Dios le dio la orden a los ángeles para que dieran la ley. ¿A quién? ¿A Abraham, no? ¿A Noé? A Moisés. Entonces, cuando acá en Hebreos 2:2 nos está diciendo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿a qué palabra se refiere? A la ley. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La ley, a ver, esta es la Biblia, ¿verdad? Si ustedes abren por acá, van a llegar hasta los 5 primeros libros de la Biblia. Ahí se encuentra la ley, o el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hay un montón de leyes que el pueblo judío tenía que cumplir. ¿Y qué pasaba si transgredías o si incumplías una ley? A veces era tan, pero tan duro el castigo que era y te mataban. La transgresión de la ley recibía su justa retribución, dice el versículo 2 de Hebreos. Ahora vamos a leer el versículo 2 junto con el 3, ¿ya? Miren, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oh my God. ¿Saben qué? Con eso tenemos un poquito de problema. Porque dice que si la palabra dicha por los ángeles recibía su justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos la salvación tan grande que nos ha dado Dios? Y aquí vemos la palabra de Cristo o su salvación versus la palabra de los ángeles, que es la ley. ¿Cuál es superior? ¿La palabra de Cristo o la palabra de los ángeles? La de Cristo, obviamente, ¿verdad? La salvación es superior a la ley, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿A qué se refiere cuando cómo escaparemos de esa salvación tan grande? Primero vamos a ver qué significa esta salvación tan grande. Y para eso vamos a ir a Romanos 8:30. Y acá necesito su participación, por favor. Necesito voluntario. Romanos 8:30. Y mientras lo vamos buscando, ¿qué significa salvación? ¿Alguien puede decir qué significa salvación? Salvación. Dícese de algo. ¿Ven? Salvación. Yo lo voy a decir. Pero, no se montón. Salvación significa lo siguiente, ser rescatados de una situación amenazadora. Obviamente, pues, ¿no? Es como si tú estuvieras en medio de la pista caminando y en ese momento estás el más feliz cuando en ese momento ves a una persona que está a tu costado y la persona comienza a decir: ¡auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! Y tú te esperas,
¿pero qué le pasa? ¿Y cuál es el peligro? No, ayúdame, que sí, que ayúdame. ¿Ustedes creen que una persona va a estar tan loca de pedir ayuda si no tiene peligro alguno? No, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando una persona ahogándose en el mar le pide ¡auxilio! ¡Ayúdame! Tú no vas a decir, oye, pero ¿auxilio de qué? Es que se está ahogando, ¿sí o no? Entonces, la salvación es ser rescatados de una situación amenazadora. Y necesitan tres cosas para hablar de salvación. Se necesita, primero, un peligro, ¿ya? Lo segundo que se necesita para hablar de salvación es un salvador. Y lo tercero que se necesita para hablar de salvación es el precio que se pagó por la salvación. Vamos a ver si estamos en algo, ¿ya? ¿Cuál es el peligro por el cual estamos nosotros? El peligro en el que estamos. El pecado, la muerte, ¿qué más? ¿Qué me da más? ¿Saben qué? Esas palabras son perfectas. Y eso encierra un solo concepto. El peligro inminente es la ira de Dios. ¿Perdón? Sí, la ira de Dios. ¿Y cómo se concreta la ira de Dios? En el infierno. La ira de Dios no es cuando tú estás molesto, no cuando tu hermano o tu hermana se come tu segundo. ¿No? ¿Pero qué? ¿Cómo se te ocurre comer mi segundo? Esa no es ira. La ira de Dios es la ira de Dios. Pobre de aquel que cae en las manos de la ira de Dios. Obviamente, la ira de Dios es santa, como Él es. ¿Y por qué se concreta en el infierno? ¿Dios creó el infierno para nosotros? No, claro que no. ¿Para quién lo creó? Para el demonio, Satanás, para Satanás y sus demonios, ¿verdad? La ira de Dios va a estar en el infierno. Es el peligro inminente. Segundo elemento, ¿cuál era? El Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Jesucristo. Y el tercer elemento para hablar de salvación era el precio. ¿Y cuál es el precio que Jesús pagó? El valor del pecado. Claro, Él nos salvó del pecado, pero ¿cómo? ¿Cuál es el precio que pagó? Morir. Su vida, su muerte. Muy bien. Eso es. Su vida y su muerte. Ese fue el precio. Ahora sí, Romanos 8:30. Y aquí encontramos la cadena de la salvación. Así es. La cadena de la salvación, aunque usted no lo crea. Vamos a leerlo, ¿verdad? Romanos 8:30. Dice lo siguiente. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una cadena, ¿verdad? ¿Qué va primero? Predestinó. Segundo, el llamado. Tercero, la justificación. Y cuarto, la glorificación. 4 conceptos que el día de hoy vamos a aprender. El primer concepto, la predestinación. Y este tema de aquí es el tema por los que muchos se han echado. Imagínense una conferencia teológica. Bueno, yo me quedaría estupefacto, porque de repente viene un teólogo que dice que sí, que la predestinación es lo siguiente. Y viene otro que es reformista y dice, no, la predestinación es lo siguiente. ¿Qué cosa es la predestinación? En el concepto más común, la predestinación, lo voy a leer ya para no hablar de herejías. Dice lo siguiente. La predestinación